Bueno, la literatura que se dedica a este tema, ¿qué es lo que tiende a observar en relación con el legislador? Todo aquello que nos pueda decir sobre dos cosas. Primero, ¿cuál es el contexto local? ¿Cuál es el contexto electoral? ¿No? La base del legislador, la base de apoyo del legislador, saber sobre ese contexto. Y en segundo lugar, saber sobre las percepciones que existen, que hay del legislador con respecto a ese contexto y a la política. La percepción del legislador sobre su distrito es muy importante porque solo conociendo esa percepción se puede entender mejor cómo toma sus decisiones el legislador y se puede entender cuáles son las necesidades del legislador y en consecuencia se puede explicar, pero también se puede asesorar. Con respecto a lo local, con respecto al distrito del legislador, es muy importante la geografía, ¿no? La población, la superficie con sus límites, las características internas, etcétera, porque siempre el legislador tiene como foco en su percepción, como punto de referencia, ese espacio geográfico. El legislador habla, se refiere a su distrito, se refiere a su base de apoyo y está pensando en estos límites geográficos. Y está pensando en una superficie y en los límites y las características internas que tiene eso, ¿no? Cuando dice a mí me apoya gente en Concepción o a mí me apoya gente en Santiago, en el distrito, está pensando en límites muy precisos, geográficos, y con población muy precisa, que es su base de apoyo. Pero, ¿cómo piensa esto? El legislador lo hace en una forma como de círculos concéntricos. Los círculos concéntricos, naturalmente que esto es muy analítico lo que estoy diciendo, tratando de entender cómo piensan las personas. Quiere decir que cuando piensa en su universo electoral, en la circunscripción, en el distrito electoral, está pensando en términos de círculos de apoyo o círculos de no apoyo. Y a eso me refiero con círculos concéntricos, ¿no? Hay círculos que están más cercanos a él, hay círculos que se distancian, más lejanos, los volátiles, por ejemplo, y hay otros, en cambio, que ya son totalmente ajenos al legislador, ¿no? Que no van a votar por él. Entonces, es bueno para entender lo local y para entender la percepción del legislador también pensar en esos términos de círculos concéntricos, ¿no? Imaginárselo esto incluso como un modelo de círculo. Entonces, tenemos toda la región, el distrito, la circunscripción del legislador con un círculo, ¿no? Y tenemos círculos que van desde lo más distanciado, lo que puede competir con él, hasta lo que lo apoya más incondicionalmente. En el lenguaje, en la percepción y en el lenguaje, ¿no? Y en la realidad del local, del legislador, es fundamental también la noción, el criterio de homogeneidad o heterogeneidad. Casi yo diría la homogeneidad o la heterogeneidad puede determinar el estilo que tiene el parlamentario o el candidato, digamos, el candidato parlamentario. Si una región, si un distrito es muy homogéneo, va a haber un estilo. Por lo general, en los lugares homogéneos hay una élite, hay un grupo que lidera los procesos de decisión, lidera sobre por algo de homogéneo, hay una opinión pública homogénea, y entonces el candidato va directamente a ese grupo.
y entra en contacto con ese grupo y habla con ese grupo y destina tiempo para ese grupo, ¿no? Y con eso, de cierta forma, tiene alta probabilidad de que va a tener apoyo en ese lugar. Distinto del caso, en cambio, cuando estamos hablando de un distrito que es heterogéneo, que hay distintos grupos, ¿no? Me refiero a intereses. Siempre en política estamos hablando de intereses, grupos de interés, que compiten unos con otros, o que tienen intereses económicos distintos, o interpretan sus necesidades de forma distinta. Entonces, la forma de cómo el parlamentario se va a relacionar con esa población es distinto, el estilo del parlamentario va a ser distinto. Probablemente no se va a dirigir de una forma muy personal hacia un grupo que es el que lidera, sino que va a tener que empezar a dialogar con varios grupos distintos. Entonces, probablemente su estilo va a ser mucho más tecnocrático. Va a argumentar incluso de forma mucho más razonada, entregando argumentos que son argumentos de tipo fáctico, ¿no? Para convencer que él es una persona seria, ¿no? Distinto al otro, el que está en un lugar homogéneo va a enfatizar mucho más su carisma personal, ¿no? Su llegada al grupo que tiene el poder o que tiene la influencia. ¿Se entiende lo que trato de decir? Esto es clave en términos electorales y es clave en términos de el estilo que tiene el parlamentario en su región, lo cual está influyendo en toda la política. ¿Me van siguiendo bien? ¿Sí? Qué bien. Si no, podemos profundizar más. Respecto a los apoyos, hay acá también un par de ideas importantes. Como les decía, en la percepción del parlamentario o de la persona que quiere participar en una elección, que se quiere reelegir, y en general los parlamentarios se tratan de reelegir, ellos ven estos como círculos concéntricos de apoyo, ¿no? Gente que apoya, gente que no apoya, y es muy interesante porque nosotros podemos observar también a partir, un poco al revés, a partir del estilo del parlamentario, de la percepción que tiene el parlamentario de quien lo apoya, también conocer un poco más acerca del distrito. Si tenemos a un parlamentario que es muy cuidadoso, que es una persona que trata de no entrar en conflictos, que es una persona que es muy moderado, ponderado, que regularmente va a su distrito y atiende a la gente, ¿no? Probablemente vamos a llegar a la conclusión que ese distrito tiene intereses muy heterogéneos y hay que andar con pinza, con mucho cuidado, ¿no? Distinto al caso cuando la cosa tiene otras características. Hay un tema importante que es el de las incertezas, y en el sentido de que los parlamentarios, por más serios que se vean aparentemente para las cámaras, ¿no? Porque una cosa es lo que muestran las cámaras y otra cosa es lo que ocurre en la práctica, en la realidad, en esa comunicación que tienen con sus electores. El parlamentario tiene muchas incertezas, y si ustedes preguntan y les contestan